La historia de Esther. El libro comienza relatando que en el tercer año de su reinado, Asuero organizó una majestuosa celebración de 180 días para mostrar su riqueza, poder y esplendor. Después de esa gran exhibición, hizo un banquete de 7 días para todo el pueblo en el palacio real, sin importar su clase social. Durante ese banquete, el rey, en medio del vino y la euforia, pidió que su esposa, la reina Vasti, se presentara ante todos los invitados para mostrar su belleza. Vasti, sin embargo, se negó a obedecer. Este acto fue visto como una falta grave de respeto, no solo al rey, sino a la autoridad masculina en general. Los consejeros del rey temieron que otras mujeres del imperio imitaran la actitud de Vasti, por lo que le aconsejaron que la destituyera. Asuero aceptó el consejo y promulgó un edicto irrevocable. Vasti ya no sería reina y su lugar sería dado a otra mejor que ella. Después de un tiempo, los consejeros del rey le propusieron reunir a todas las jóvenes vírgenes hermosas del imperio en Susa, para que una de ellas fuese escogida como la nueva reina. Fue así como muchas jóvenes fueron llevadas al harén real, donde pasaban 12 meses de preparación con perfumes y tratamientos de belleza. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana que vivía en Susa y que había sido criada por su primo y tutor Mardoqueo. Nadie sabía que Esther era judía, ya que Mardoqueo le había aconsejado no revelar su origen. Cuando llegó su turno de presentarse ante el rey, Esther halló gracia ante él más que todas las demás mujeres, y fue coronada como reina de Persia. Mientras tanto, Mardoqueo, que solía sentarse a la puerta del palacio para estar cerca de Esther, descubrió un complot de 2 eunucos del palacio, Bigtán y Teres, que planeaban asesinar al rey. Mardoqueo informó a Esther y ella se lo comunicó al rey en nombre de Mardoqueo. La conspiración fue investigada, se halló cierta y los conspiradores fueron ejecutados. Este acto heroico de Mardoqueo fue registrado en el libro de las Crónicas Reales, pero en ese momento no recibió recompensa. Poco después, el rey elevó al rango más alto de su corte a Amán, un agageo descendiente del enemigo histórico de los judíos. Asuero ordenó que todos se inclinaran ante Amán en señal de respeto. Sin embargo, Mardoqueo se negó a hacerlo, probablemente por razones religiosas y de conciencia. Este acto enfureció a Amán, quien no solo quiso vengarse de Mardoqueo, sino que planeó exterminar a todo el pueblo judío. Usando el Pur, que significa suerte, eligió el 13 del mes de Adar como el día de su destrucción. Amán fue al rey y le dijo que había un pueblo esparcido por el imperio cuyas leyes eran diferentes y que no obedecían las leyes del rey. Le ofreció una enorme suma de plata para el tesoro real si le permitía eliminarlos. El rey, confiando en Amán, le dio su anillo real para sellar cualquier decreto y le permitió hacer lo que quisiera. Se enviaron cartas a todas las provincias ordenando la aniquilación de todos los judíos, hombres, mujeres y niños, en un solo día. La ciudad de Susa quedó en confusión y los judíos por todo el imperio entraron en luto, ayuno, llanto y duelo. Mardoqueo se vistió de saco y ceniza y se paró frente al palacio. Esther, al enterarse de su dolor, le envió ropa, pero él la rechazó. A través de un mensajero,
Mardoqueo le explicó lo que sucedía y le pidió que intercediera ante el rey. Ester respondió que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado y que hacerlo sin invitación podía costarle la vida, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Mardoqueo respondió con palabras que marcaron la historia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ester entonces pidió que todos los judíos de Susa ayunaran por ella durante 3 días y 3 noches, y prometió que iría al rey, aunque fuera contra la ley. Y dijo: «Y si perezco, que perezca». Al tercer día, Ester se vistió con sus vestiduras reales y se presentó ante el rey. Él, al verla, extendió su cetro, aceptando su presencia. Ella lo invitó a un banquete con Amán. En el primer banquete, el rey le preguntó cuál era su petición. Ella respondió que lo diría en un segundo banquete. Al día siguiente, también con Amán como invitado, Amán salió de ese banquete lleno de orgullo, pero al ver a Mardoqueo sin inclinarse, se enfureció aún más. En su casa, su esposa Zeres y sus amigos le aconsejaron levantar una horca de 50 codos de altura para colgar a Mardoqueo. Amán aceptó y la mandó construir. Esa misma noche el rey no pudo dormir y pidió que le leyeran las crónicas reales. Allí se recordó cómo Mardoqueo salvó la vida del rey y preguntó si se le había honrado. Al saber que no, pidió consejo a Amán sobre cómo honrar a alguien a quien el rey quería recompensar. Amán, creyendo que hablaban de él mismo, propuso un desfile real con las ropas y el caballo del rey, y el rey le ordenó: «Haz eso con Mardoqueo el judío». Amán, humillado, tuvo que desfilar llevando a su enemigo Mardoqueo en honor por las calles de Susa. En el segundo banquete, el rey volvió a preguntar a Ester cuál era su petición. Ella finalmente reveló su identidad y dijo: «Si he hallado gracia ante el rey, sálvame la vida a mí y a mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos». El rey, horrorizado, preguntó: «¿Quién es y dónde está el que ha pensado hacer tal cosa?». Ester señaló a Amán. El adversario y enemigo de este malvado Amán. El rey furioso salió al jardín. Mientras tanto, Amán cayó sobre el diván donde estaba Ester suplicando por su vida. Cuando el rey regresó, pensó que Amán intentaba hacerle daño a la reina y ordenó su ejecución. Un eunuco informó que la horca de Amán estaba lista y el rey mandó colgarlo allí mismo. Aunque Amán estaba muerto, su decreto seguía vigente y no podía ser revocado, pero el rey permitió que Ester y Mardoqueo escribieran un nuevo decreto en su nombre y lo sellaran con su anillo. Este nuevo decreto permitía a los judíos defenderse y atacar a sus enemigos en el día señalado. Se envió por mensajeros a toda velocidad a todas las provincias. El pueblo judío recobró el ánimo y muchos en el imperio incluso se unieron a ellos por temor. El 13 del mes de Adar, los enemigos de los judíos intentaron atacarlos, pero los judíos, ahora organizados y preparados, vencieron en todas partes. En Susa mataron a 500 enemigos, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Ester pidió un día más para continuar la defensa en Susa y el rey lo concedió. Al día siguiente, los judíos en Susa mataron a 300 enemigos más y los cuerpos de los hijos de Amán fueron colgados en la horca. En el resto del imperio, los judíos también derrotaron a sus enemigos y no tomaron ningún botín, como muestra de justicia, no de venganza. Para conmemorar esta gran liberación, Mardoqueo estableció la fiesta de Purim, llamada así por el pur, o suerte, que lanzó Amán. Se celebra los días 14 y 15 de Adar
con banquetes, alegría, intercambio de regalos y ayuda a los necesitados. Esta fiesta fue aceptada por todo el pueblo judío como memorial perpetuo de cómo Dios obró a través de Ester y Mardoqueo para salvar a su pueblo. El libro concluye diciendo que Mardoqueo fue elevado a un alto cargo en el reino, siendo segundo después del rey Asuero, y que trabajó por el bienestar de su pueblo con sabiduría y justicia. Aunque el nombre de Dios no aparece en todo el libro de Ester, su presencia es evidente en la manera providencial en que cada detalle ocurre. Ester llega al trono en el momento justo. Mardoqueo descubre el complot. El rey no duerme justo la noche antes de que Amán intente ejecutar a Mardoqueo. La suerte se revierte completamente, pues la horca que construyó Amán para Mardoqueo fue usada para colgarlo a él mismo. Es maravilloso cómo Dios cuidó a su pueblo aunque estaban en otra tierra como extranjeros. La historia de Ester es un poderoso recordatorio de que Dios obra detrás de escena para cumplir sus propósitos, incluso en tiempos oscuros y difíciles.